Este es el principal error que comete un inversor que está comenzando a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en ETFs o en acciones y ni siquiera se da cuenta de que le está pasando. Entonces quédense hasta el final de este video, que literalmente esto te puede estar pasando a ti y en este momento ni siquiera lo sabes o lo tienes en cuenta a la hora de tu inversión. Y bueno, quizás en los últimos años tú has venido invirtiendo en el S&P 500 o has venido invirtiendo en ETFs o en acciones y has visto un crecimiento de manera constante. Pero si tú estás en algún país de Latinoamérica en el cual tu moneda no es el dólar, que literalmente en Latinoamérica prácticamente casi ninguno es el dólar, a excepción de pues Panamá está muy dolarizado, Ecuador sí está dolarizado, pero el resto prácticamente cada país de Latinoamérica tiene su propia moneda. Si nos vamos acá en el caso del dólar en Colombia, en los últimos 5 años el dólar, por ejemplo, desde el 2022 lo único que ha hecho es bajar. Y esto no te lo dicen normalmente los gurús financieros periódicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes entraron a invertir en un broker o en acciones o en lo que sea y están convirtiendo su peso colombiano desde el 2022 hasta ahora, que ha bajado más o menos de 4.900 pesos colombianos, 987 pesos colombianos, casi 5.000 pesos, ha bajado a 3.492 que está el día, en el momento en que grabo este video. En los últimos 5 años, mejor dicho, el dólar se ha desplomado más o menos un 30% en los últimos 5 años desde ese precio histórico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en los últimos 5 años con el S&P 500 me he ganado un 80%, con el dólar he perdido un 30%. Entonces esta ganancia no es de un 80%, sino que es de un 50% solamente con la conversión del dólar. Ahora bien, si tú estás invirtiendo ya grandes cantidades de dinero, pues más de 20.000, más de 50.000 dólares, y haces un retiro, también te van a cobrar impuestos por ganancia ocasional, eso sí, dependiendo del país. Por ejemplo, en Colombia cobran impuesto por ganancia ocasional. Entonces, el 30% de esa ganancia, solamente del valor que yo gano, o sea, el 50% que yo me gané, lo voy a tener que pagar en impuestos. Entonces, ¿qué es literalmente lo que yo voy a hacer para no perder con el dólar y perder con impuestos? Porque obviamente, pues prácticamente toda la ganancia de todo este tiempo se me está yendo. Uno, en la conversión del dólar porque no ha sido positiva. En el caso de Colombia, y en el caso creo que de ninguna moneda, por ejemplo, si ustedes ponen acá dólar México, con el peso mexicano, en los últimos 5 años también ha caído, pues no tan de forma tan precipitosa, porque cayó fuertemente, pero se volvió a recuperar y después está volviendo a caer. Entonces, literalmente, acuérdense que ustedes siempre están invirtiendo en dólares y que el movimiento del dólar va a afectar su inversión. Ahora bien, ¿cómo yo me protejo un poquito más de esto? Básicamente se tienen que ir a un periodo más largo. Ustedes no pueden entrar en inversión en acciones o en ETFs por 5 años o por 3 años o por 4 años. Si ustedes van a invertir en acciones por un periodo corto y van a necesitar ese dinero, mejor no lo inviertan. O inviertan en otra cosa, en una casa, en un negocio, en algo más. Y que este tipo de inversiones sí lo hagan, porque obviamente uno lo tiene que hacer de forma recurrente, con menos dinero, pero que sea dinero que ustedes no vayan a necesitar al menos en 10 o 15 o 20 años, para que ustedes se aseguren de que, por ejemplo, desde el 2011 hasta el 2026, o sea, los últimos 15 años, el dólar sí ha crecido en México y el dólar ha crecido en Colombia. ¿Por qué? Porque ya ahí ustedes están ganando, ahí el escenario cambia totalmente, porque ustedes no solamente están ganando por la acción que compraron, sino por el cambio del dólar. Por ejemplo, el dólar en 2012 o en 2011 en Colombia estaba en 1.700 pesos, en este momento está en 3.400. Yo dupliqué mi dinero invirtiendo en dólares y fuera de eso también gané lo del S&P 500. Entonces ahí literalmente solamente dejando nuestra inversión en el largo plazo nos vamos a curar de la fluctuación del dólar. Ahora bien, ¿cómo hacemos
para que nos cobren menos impuestos a la hora de invertir en ETFs o en acciones. Si ustedes están replicando el S&P 500, por ejemplo, ustedes lo más seguro es que van a invertir en un ETF como el BOO o, bueno, cualquiera que replique el S&P 500. Pero, por ejemplo, existen formas de no pagar impuestos sobre los dividendos o sobre las ganancias en Estados Unidos con los ETFs UCITS. ¿Qué son ETFs UCITS? Son ETFs que replican al S&P 500 o replican a acciones en los Estados Unidos, pero son europeos, entonces no pagan impuestos a la hora de venta en los Estados Unidos. Puede que en su país natal paguen impuestos por ganancia ocasional, pero no pagan impuestos por la administración o por tener el ETF en su portafolio, porque es que ustedes a todo le tienen que pagar impuestos tanto en Estados Unidos como en su país natal. Entonces, con el ETF UCITS no pagan impuestos por replicar al S&P 500 con un ETF en Estados Unidos, sino que el ETF está en Europa y de esa forma ustedes se ahorran ese impuesto también. Ahora bien, ¿cómo invierto en un ETF UCITS? No cualquier broker sirve para invertir en ETFs UCITS. Tiene que ser un broker regulado y fundado en Europa. En este caso, el broker que yo utilizo se llama XTB. Es un broker polaco que literalmente tiene su acción de forma abierta en el mercado europeo y que en los últimos 5 años lo único que ha hecho es crecer. Miren, acá desde el 2021 ha tenido un crecimiento esta empresa del 523%. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque yo al ver a XTB como acción en el mercado europeo, ya sé si el broker le está yendo bien a nivel financiero o le está yendo mal a nivel financiero. Entonces, eso me da mucha tranquilidad a mí de que mi dinero esté seguro. Y fuera de eso, XTB es un broker multirregulado en Europa, en Polonia, en Londres, en España y en diferentes países. Cuenta con más de 2.5 millones de clientes en todo el mundo y más de 5 millones de descargas. Y acá están todas las regulaciones que tiene XTB en el mundo. En caso de quiebra, el dinero que utiliza XTB para financiar su operación es totalmente diferente al dinero de los inversores. Y de ninguna forma puede acceder al dinero de los inversores para financiar su operación en caso de que tenga insolvencia económica. Entonces el dinero del inversor siempre está protegido. Y en el peor de los casos, XTB quiebra. ¿Qué es lo que pasa? Estos entre reguladores entran a pasar tu portafolio a otro broker que esté vigente o simplemente a consignarte y devolverte el dinero a tu cuenta bancaria. Entonces, es por esto que yo utilizo XTB y que en este video lo estoy recomendando para que puedan invertir en ETFs UCITS. Por ejemplo, una vez ustedes creen su cuenta, crear una cuenta en XTB es muy sencillo, lo único que necesitan es su ID nacional, un extracto bancario de que ustedes residen en Latinoamérica y en un país pues aceptado por XTB, pues igual casi todos son aceptados menos Venezuela, creo que Panamá y Nicaragua. Es los únicos que no son aceptados. De resto, casi todos son aceptados. De todos modos, se puede revisar perfectamente si su país es aceptado, pero si están en el LATAM, lo más seguro es que sí. Y en la descripción les dejamos un link para que ustedes ingresen a XTB y creen su cuenta y de esa forma tengan acceso a XStation 5. ¿Qué es XStation 5? Es la plataforma oficial de XTB, propia de XTB, o sea que no tienen que utilizar una plataforma externa como MetaTrader o como ninguna de esas, sino que es la propia de XTB para invertir en estos ETFs. Que son ETFs de iShares, que todos los ETFs de iShares son administrados por BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Por ejemplo, yo pongo acá Core S&P 500 iShares UCIT ETF. Entonces, acá me sale pues como la administración de BlackRock en la página oficial de BlackRock. Entonces acá me sale pues como la administración del ETF directamente con BlackRock y yo puedo pues analizar pues todo lo que tenga que ver con el ETF. Recordemos que BlackRock es uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, es un fondo de inversión muy prestigioso. Y al invertir en el S&P 500 estoy invirtiendo en todas estas empresas al tiempo, que son básicamente las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos.
Entonces, de esa forma, ustedes ya no van a pagar impuestos sobre la administración ni la compra o venta de este tipo de ETFs si están invirtiendo en el S&P 500 o están invirtiendo en el SPYG. En este video les hicimos un resumen de cómo invertir en estos ETFs a través de ETFs UCITS y de esa forma ahorrarse literalmente el impuesto de manutención y de compra o venta de estos ETFs. Y finalmente, ¿qué es lo que hacen los multimillonarios a la hora de no pagar ese impuesto o de ganancia ocasional en algunos países o impuestos sobre las ganancias? Es básicamente pedir crédito ignorando su portafolio. Por ejemplo, yo voy al banco y digo, ve, mira, yo tengo este portafolio de $100,000. Yo necesito que me prestes 20 mil dólares y yo voy a ignorar el portafolio que tengo en este broker para que en caso de que yo no tenga con qué pagar, ustedes se puedan sacar el dinero de ese portafolio o ejecuten una venta sobre mis acciones y de esta forma ustedes me puedan prestar a mí esos 20 mil dólares que yo necesito por el momento. Así es que hacen los multimillonarios básicamente. Nunca venden sus acciones, sino que utilizan el portafolio como literal un método de liquidez para que en caso de que tengan problemas financieros, el banco pueda recuperar el dinero que les está prestando. Y como los préstamos no les cobran impuestos, porque en realidad el dinero no es suyo, sino que es del banco, entonces no te pueden cobrar impuestos sobre un préstamo. Por ende, también te ahorrarías el impuesto de la ganancia ocasional. Tendrías el dinero, tú vas a pagando literalmente, puntualmente, las cuotas que te toquen o el plazo que te toque pagar el dinero o el plazo en el que te toque pagar el dinero en su totalidad, y de esta forma obtienes liquidez continuamente en formas de deuda y te apalancas en la deuda sin pagar ningún impuesto. Así es que crecen literalmente los inversores grandes, los inversores que nunca literalmente pierden en el corto plazo, sino que invierten en el largo plazo, crecen un patrimonio fuerte como Warren Buffett en el largo plazo y utilizan todas estas estrategias para que su inversión no se vea afectada ni por impuestos, ni por comisiones, ni por afectación del cambio de la moneda local, nada. Ustedes inviertan en el largo plazo con una estrategia sólida, manejen las emociones, mantengan sus posiciones y de esta forma muy seguramente ustedes van a multiplicar su dinero no por 10, no por 20, no por 50, sino por 1000, por 2000, en serio. Van a crear un portafolio que no solamente ustedes van a poder vivir de él, sino que muy seguramente su segunda, tercera, cuarta generación. Entonces nada, sin más, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por seguir ahí, muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido hasta el momento en el canal. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con ese amigo, conocido o familiar que quiera invertir en el SP 500, en ETFs o en acciones y que no cometa esos errores de principiantes que todo el mundo comete a la hora de empezar a invertir. Hasta la próxima, bye.